Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al curso Tutelas y Curadorias. Extendemos un saludo al doctor Wilman Terán Carrillo y a todas las personas que se encuentran conectadas en este curso. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes indicaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido, no usar sobrenombres, con la finalidad de registrar su asistencia en la sección del chat. Se publicará el link de registro al presente despliegue académico, hacer clic y completar correctamente los datos solicitados. Esto lo deben realizar una sola vez. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. En el transcurso de la ponencia podrán realizar preguntas, para lo cual deben utilizar la reacción de levantar la mano para habilitar los micrófonos. Agradecemos al doctor Wilman Terán Carrillo por haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial para que participe como formador de esta actividad académica. A continuación, daré lectura de un extracto de su hoja de vida. Doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad Central del Ecuador. Tiene un posgrado en Derechos Humanos en la Universidad Central del Ecuador y en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Además, es especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena. Se desempeñó como juez del Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Táchilas, de los Ríos, director nacional de Asesoría Jurídica y secretario general del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, director ejecutivo de la Comisión de Transparencia y Verdad, caso de Angostura, y coordinador de investigaciones de la Comisión de Verdad, Ecuador. Además de trabajar en el libre ejercicio, fue voluntario asociado de las Naciones Unidas, consultor independiente y trabajó como docente. Actualmente es juez de la Corte Nacional de Justicia de la República del Ecuador, integrante de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil, integrante de la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores. Bienvenido, doctor. Usted tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, el día de hoy se me ha invitado a fin de compartir acerca de lo que son las tutelas y las curadurías. Bien, esto viene en virtud de que no toda persona tiene la capacidad legal para poderse conducir o representarse por sí mismo. Esta falta de capacidad legal no implica entonces de que el mundo jurídico dentro de la fenomenología ha de detenerse, sino que la ley ha establecido un conjunto de fórmulas para que estas personas con una incapacidad, unas relativa y otras con una incapacidad absoluta, puedan tener una representatividad. De allí que es común que estas personas incapaces requieran no solamente de otro ser humano que pueda cuidar sus intereses, sino también que alguien los represente y suscriba autorizaciones a favor de estas. Entonces, hay que tener también en cuenta que existen unas diferencias en el rol que tienen que cumplir, por un lado, respecto a menores de edad, sus padres en relación con los hijos y la diferencia que existen entre ambos. Tutela no es lo mismo que una curatela o curaduría. La tutela, la curaduría es aquella cuando se entrega aquella representación a otras personas distintas a los padres, mientras que la tutela la tienen por mandato legal los padres respecto de sus hijos en minoría de edad por lo general o con cierta incapacidad. De allí entonces podremos entender que la tutela se da siempre en razón de edad de los impúberes. Por eso solamente se encontrará dentro de la normativa una clase de tutela. Por otro lado, las curadurías se dan en el demás grupo general de incapaces. Esto significa que existen varias clases de curadurías
ya que hay distintos casos de incapacidad. ¿Quiénes están sujetos a esta tutela? Serán entonces aquellos a los que la ley los distingue como incapaces absolutos, es decir, aquellos que no pueden realizar ningún acto a los ojos del derecho civil, ya que de hacerlo, esto adolecería de una nulidad absoluta, por lo cual no tendría ningún valor alguno el acto jurídico que realizan estas personas. Los que se someten a las curadurías pueden ser tanto incapaces absolutos como relativos. En el último caso, estos pueden realizar algunos actos, pero siempre con cierta autorización. En tanto que los que están sometidos a una tutela tienen que actuar siempre representados por su tutor en razón de su incapacidad absoluta, ya que los actos que realice por sí solos no tienen validez. Mientras que en las curadurías, los menores adultos pueden actuar representados o autorizados por su curador. Esto implica que realizan actos por su cuenta, pero con permiso de otro, lo cual da validez a sus actos. El tutor tiene facultades mucho más amplias que el curador, ya que si este último es es curador de un incapaz relativo, tendrá menos facultades que en el incapaz absoluto. El tutor no puede ser propuesto en definitiva por el impuber, ya que aquí se habla de un menor de edad que no tiene la capacidad de entendimiento necesaria. Recordemos que las personas de minoría de edad gozan de todos los derechos relativos a su edad y desarrollo y en progresividad acorde a sus capacidades de expresar su pensamiento. Aquí yace el principio del interés superior del niño y en estas personas menores de edad, por más de que deba y tenga que ser considerado su pensamiento y expresión, ellos no están en capacidad de designar a quién ha de ser su representante. De allí que esto lo suple la ley a través de sus representantes legales originales, que son sus padres. De esta manera, al recorrer el Código Civil, encontramos el distinto régimen y matiz de las tutelas y las curadurías, comprendiéndose así como cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos o administrar de manera competente sus negocios y que no se hallan bajo la potestad de sus progenitores en estos cargos. Como ya lo estamos diciendo, generalmente operan como una especie de guardianes de las personas en esta especie de incapacidad. Las tutelas y curadurías generales se extienden no solo a los bienes, sino a las personas sometidas a ella. Es decir, tienen un doble enfoque. Por un lado, el enfoque patrimonial y por otro, el enfoque personal. Se encuentran sujetos a la tutela los menores y a la curaduría todos aquellos que están bajo un estado de interdicción. De allí que se llaman curadores de bienes, quienes se dan a los bienes del ausente, a la herencia yacente y a los derechos eventuales del que por esta puedan hacer. Se encuentran también los curadores adjuntos a ciertos casos de las personas que están bajo la potestad del padre, la madre o bajo tutela o curaduría general para que ejerzan una administración separada. De allí que el curador especial es el que se nombra para un negocio en particular. Tal es así que dentro de la tradicional figura del divorcio, cuando hay hijos de minoría de edad y los padres están en el conflicto legal del divorcio, tomarán en cuenta de que se designa un curador para que actúe en representación o en procura de los derechos de los menores de edad. Podrán colocarse bajo una misma tutela y curaduría a dos o más individuos, con tal que haya entre ellos una indivisión de patrimonios.
Divididos los patrimonios, se consideran tantas tutelas o curadurías como patrimonios distintos, aunque la ejerzan en una misma persona. Una misma tutela o curaduría puede ser ejercida conjuntamente por dos o más tutores o curadores. No se puede dar por guardador bajo la patria potestad, salvo que ésta se suspenda por disposición del juez. Entonces, en el Código Civil, que se distribuye en sus 4 libros básicos, podemos ver la operación de las tutelas y curadurías ya en el libro primero de las personas, cuando da mención a los hijos en primer lugar menores de edad. Luego, tenemos en las varias clases de bienes para la administración de estas personas que se encuentran bajo estados de interdicción o tienen o poseen esas incapacidades. En el libro tercero, en lo que refiere a las herencias o bienes patrimoniales yacentes, a las donaciones, en donde opera también las figuras de la tutela y curaduría. En el libro cuarto del Código Civil, por supuesto, pues se observa desde las incapacidades para realizar los actos y contratos y las responsabilidades que vierten respecto al tutor o curador. De esta manera, este instituto jurídico de tutelas y curadurías precautela inmanentes prerrogativas y los derechos de aquellas personas que por sí mismas carecen de la capacidad y aptitud de autogobernarse. Esta capacidad y aptitud hace de que se blinde la sociedad en este espectro. Por favor, les pido tener un poquito de paciencia. El doctor se desconectó porque el internet está mal. Ya se está conectando, por favor. Gracias. Adelante, doctor. Puede empezar. Listo. Siga, doctor. Gracias. Bien. Bueno, pues conforme estábamos hablando, ¿no? Acerca del régimen de las tutelas y curadurías, dispuestos para aquellas personas que no pueden gobernarse por sí mismos, ya por esos niveles de incapacidad o capacidad que dota la ley. Pues aquellas personas de minoría de edad requieren de sus representantes legales para poder emprender actividades. Ni la emancipación misma en sí llega a constituir un efecto global en donde pueda satisfacer por sí mismo, sino que ahora siempre habrán actos que requieran de esa autorización. Es así, amigos, que ¿qué tal si revisamos el artículo 367 del Código Civil, por ejemplo? En dicha norma habla en contexto global y genérico, que las tutelas, las curadurías o también como lo menciona la norma, las curatelas, no son más que designaciones o cargos que se imponen a ciertas personas a favor de
lo que se vuelve a repetir, de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos o administrar de forma responsable sus negocios y que no se hallan bajo la potestad del padre o madre que puedan darles la protección debida. Las personas que ejercen estos cargos, la ley los denomina tutores, curadores y generalmente guardadores. De esta manera, si revisamos el artículo 7 de cómo se lee la ley en el Código Civil dentro del título preliminar, entendemos de que las personas que bajo el imperio de una norma adquieren esa condición de hijos o tutores o curadores siguen bajo las nuevas reglas de la ley ulterior. ¿Qué quiere decir? Que toda reforma legal en lo concerniente a este régimen se aplican las normas ulteriores, como lo dicta el artículo 7.4 del Código Civil. Las tutelas y las curadurías tienen una clasificación conforme ya había indicado. Unas son las generales y otras son particulares para un negocio o acto en específico. Las tutelas y curadurías generales se extienden no solo a los bienes de la persona, sino también a las personas. Aquí encontramos una doble visión. La visión, por un lado, la precautelación patrimonial y por otro lado, la precautelación personal. En esta doble vía de precautelación, de forma irrefutable por mandato de la ley, están sujetas a la tutela los menores, las personas de minoría de edad, aquellos que no han cumplido 18 años de edad. Estos, a más de gozar de aquellos derechos necesarios de desarrollo, gozan también del principio supremo del interés superior del niño. Por ende, se hace indispensable la potenciación de esta tutela. Mientras que se encuentran sujetos a curaduría, en general los interdictos. He aquí en donde ya yace entonces la primera distinción. La tutela son para personas de menores de edad y la curaduría son para los interdictos. Así lo dictan los artículos 370 y 371 del Código Civil. En lo que concierne a curadores adjuntos, son los que se dan en ciertos casos a quienes están bajo la potestad del padre, madre o bajo la tutela o curaduría en general, que ejercen una administración separada. Así hace un momento les hablaba de la indicación genérica que se tiene en los trámites o juicios de divorcio, donde se nombra un curador ad litem o un curador adjunto para esos casos de una administración temporal por el asunto en específico. Por otro lado, los curadores especiales son los que se nombran para un negocio en particular, en especial de aquellas personas menores de edad que han logrado una emancipación, es decir, que sean mayores de 16 y menores de 18 años. Toda persona que está sujeta a tutela o curaduría adquiere por mandato de la ley una nomenclatura, una denominación. Se los denomina pupilos. Son pupilos respecto de su tutor en caso de menores de edad, son pupilos, caso de ser interdictos, respecto de su curador. Y esto no resta a que no se puedan colocar bajo la misma tutela o curaduría a dos o más personas con tal que haya entre ellos indivisión de patrimonio. O sea, pueden designarse a dos o más personas para que administren, tutelen o rindan como curadores dentro de la administración de los bienes. Divididos estos patrimonios, se considerarán tantas tutelas o curadurías como patrimonios distintos, aunque las ejerza una misma persona. Una misma tutela o curaduría puede ejercerse conjuntamente por dos o más tutores o curadores. Es decir, la ley no distingue de que haya un límite de la designación de estos tutores o curadores, sino que también la ley precautela
esta administración de los bienes de aquellos que no pueden gobernarse al facultar o autorizar de que puedan administrarlos dos o más personas. Hay ciertas excepciones a estas tutelas y curadurías. Así, cuando tenemos una persona menor de edad que se encuentra bajo el imperio de la patria potestad, a esta persona no se le puede dar un guardador, salvo que la patria potestad se encuentre suspendida por mandato judicial. Esto implica de que mientras exista la administración de la patria potestad, no se puede dar por guardador a una persona, pues la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen los padres con relación a sus hijos, obligaciones que se extienden al derecho de proveer de lo necesario para la manutención, educación, alimentación, etc. Esta patria potestad compete por igual tanto a padre como a madre. Ambos la administran en conjunto. En caso de divorcio o separación de los padres, no es que uno de ellos pierde la patria potestad, sino que se concede la tenencia a uno de los padres, y esta tenencia no implica una merma o reducción de la patria potestad, pues la patria potestad sigue perteneciendo a ambos progenitores. Y mientras tal la patria potestad exista, no se puede conceder guardador a una persona en minoría de edad. Pero se puede dar o entregar a un curador adjunto al hijo cuando el padre o la madre estén privados de las administraciones de los bienes del hijo o de una parte de ellos. Cuando han sido privados de tal administración para no dejar al desamparo ni a la deriva los intereses patrimoniales e individuales de la persona en minoría de edad, se puede ahí crear un curador adjunto por mandato y disposición propiamente de la norma. Así también, una vez que se ha designado al tutor o al curador, de forma general no se le puede volver a dar tutor o curador a quien ya lo tiene. Es decir, que una vez designado él o los tutores o curadores, estos permanecen a no ser de que se revoquen sus nombramientos y designaciones. Mientras tenga vigor este nombramiento, los tutores y curadores proseguirán en tal administración. Y solo pueden generarse curadores adjuntos en los casos específicamente dispuestos de manera taxativa en la ley. Esto hace de notar entonces que el régimen de tutela y curaduría goza del efecto del principio de legalidad. Nada se puede hacer fuera de lo que no esté dispuesto dentro de la normativa del Código Civil. Así, amigas y amigos, si el tutor o curador alega una excesiva complicación de los negocios del pupilo y la insuficiencia para administrar cumplidamente, pidiere que se le agregue un curador, puede el juez acceder. Pero ojo, atención, este es un pedido excepcional del tutor o curador, siempre y cuando justifica dos factores. Por un lado, la excesiva compilación del negocio, y por otro lado, la insuficiencia para administrar cumplidamente ese negocio. Para que el juez acceda a este nombramiento de otro curador o tutor adjunto, el juzgador debe oír de manera previa sobre este tópico a los parientes del pupilo. Y es allí cuando el juez dividirá la administración del monto que más conveniente le parezca. Hasta aquí dicho una primera parte de estas cuestiones, de este conjunto de abrigos de responsabilidades donde se entrega a una tercera persona la administración tanto patrimonial como personal de la individualidad humana, que no tiene esa capacidad de autogobernarse. Distribuido por un lado, tutelas para las personas en minoría de edad y curadurías para aquellas personas que han sido declaradas
interdicto. ¿Alguna impresión, amigas y amigos? Hasta aquí en este punto diferenciador de estos dos institutos, tutela y curaduría. Por favor, si tienen alguna inquietud, levanten su mano para darles el audio. Muy bien, vamos interactuando. Carolina Carolina García. García. Carolina, tenga la amabilidad de activar su audio. Buenas tardes, doctor. Un gusto, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Yo tenía una pregunta, es una inquietud. Cuando usted habló de las curadurías para los interdictos, también mencionó que esa curaduría dejaba de pertenecer a esa persona en ese momento que se la dio el juez cuando se revoca. Y ahí va mi pregunta. En el caso de que se haya hecho la interdicción, se le dio la curaduría a la madre del interdicto, pero ella se encuentra en unos años más, se encuentra delicada de salud, se la quiere traspasar al hijo, a un hijo. ¿Cómo se podría hacer eso? Porque dijo que no se puede tener otro curador. Sí, en principio, de manera general, el incapaz solo puede tener un tutor o un curador. Mientras tal nombramiento tenga rigor y vigencia, no puede nombrarse otro. Hay ciertas excepciones y solamente se puede nombrar curador adjunto en los casos que la ley designa. Pero amén de estos casos que la ley designa, el curador o el tutor, recuérdese, siempre y cuando justifique de que está excesivamente complicado para administrar los negocios y que esta complicación le genera una insuficiencia para que pueda administrarlos cumplidamente. En ese caso, puede solicitar al juez que le designe un curador adjunto, o el mismo curador también tiene la potencialidad y la capacidad de solicitar de que se nombre otro curador por esa incapacidad o por esas limitaciones que en un momento histórico llegase a tener. Ya, se solicita ante el mismo juez que se hizo la curaduría, ¿no? La así es, ante el juez competente. Que en ese entonces llevó el caso, ¿no? Así es. Se cayó sobre él. Muchas gracias, doctor. Esa era mi consulta. ¿Alguien más estaba alzando las manos? ¿Se nos arrepintió en el camino? Bien. Avancemos. Hay que tomar en cuenta que cuando a veces la persona se halla bajo una tutela o curaduría y a esta persona se le hace una donación o se le entrega o se le deja una herencia o legado, con la condición de que los bienes comprendidos en la donación, herencia o legado se administren por las personas que el donante o el testador designe, se accederá a esos deseos. Son manifestaciones de última voluntad, en particular aquellas que están en unas manifestaciones testamentarias. A menos de que excepcionalmente, hoy, una vez que se hayan escuchado los parientes, apareciere que conviene más al pupilo repudiar la donación o herencia o legado que aceptarlos en los términos que han sido dejados. Si se acepta la donación, herencia o legado, el donante o testador, en caso de no haber designado a la persona a la que haya sido designada o no fuera idónea, el juez es el que hace la designación. Bien. En definitiva, cuando una de estas personas incapaces
recibe, ya sea por dos rutas. Una, por la ruta de la donación. Dos, por la ruta de la sucesión manifestada y expresada a través sea de herencia o legado. En primer lugar, se aceptan los deseos del testador o del donante en referencia a la persona que ha de administrar los bienes que se está donando o legando o dejando a la sucesión. A menos que el juzgador, luego de escuchar a los parientes o los familiares de este pupilo, entienda de que es perjudicial o no es beneficioso, de que acepte o no esta donación o este legado. Así también, si aquella persona no es lo suficientemente capaz o no es digna aquella persona para administrar los bienes, el juzgador, luego de escuchar o instrumentar las debidas pruebas, velando por ese interés generalmente superior, podrá designar a otra persona. Por lo tanto, en principio, el régimen de tutela y curaduría, a virtud de donación y de testamento o herencia, se designa a la voluntad del transmisor. No es una regla general, sino que está sometida a las condiciones determinadas en la ley, ya que el juez puede suplir tales decisiones, sea para nombrar un tutor distinto o ya sea para el evento mismo de negar o rechazar esa donación. Estas tutelas o curadurías, por lo tanto, también pueden ser testamentarias, legítimas o dativas. Son testamentarias aquellas que, su palabra lo dice, se han constituido vía testamento. Dos, son legítimas las que se confieren por la ley a los parientes o cónyuges del pupilo. Tres, son dativas aquellas que el juez confiere. De este grupo se tiene que, para poder asignar esta tutela o curaduría, hay que seguir las reglas de la tutela testamentaria que se confiere por medio de acto entre vivos. Y esto se regula en el libro 3 del Código Civil. Bien, muy interesante en referencia a la sucesión. Ahora, esta tutela o curaduría testamentaria, ¿cómo nace? El testamento es una manifestación voluntad expresada por una persona del destino que han de correr sus bienes luego de sus días. Y el testamento es un acto de vivos que se rige por el sistema normativo. Es así que el padre o la madre pueden dar tutor por testamento a los hijos que no estuvieran bajo patria potestad al momento de hacerse efectivo el testamento. Ahí le darán un tutor y curador le darán cuando estuvieran bajo la circunstancia de patria potestad. Nótese la distancia. Cuando no están bajo la patria potestad, pueden concederles por mandato de la ley un tutor. Pero si están bajo ese imperio de la patria potestad, lo que le va a conceder es un curador, una cuestión distinta. Asimismo, pueden dar por curador por testamento a los menores o mayores que son interdictos, siempre que ninguno de ellos esté bajo patria potestad. La interdicción es un tema muy discutido en la actualidad, en el presente, en donde la ciencia ha desbordado de los criterios anteriores. Tal es así que una enfermedad mental ha sido considerada tradicionalmente como un medio para declarar una interdicción. Y nos enfrentamos a nuevas aristas, como ciertas patologías o conjunto de fenomenologías, por ejemplo, el síndrome de Asperger, el síndrome de Down, etcétera, que no establecen en sí una razón, un motivo
de limitación del pensamiento o de la buena conducción, pero que simplemente frente a ello, la normativa no se ha actualizado de forma adecuada. Entonces, puede el padre nombrar curador por testamento para la defensa de los derechos eventuales del hijo que está por nacer. Nótese, desde el mandato constitucional se protege la vida del que está por nacer y asimismo, vía testamento, el padre puede nombrar incluso para la defensa de esos derechos curador del que está por nacer. Cuando no pueden dar esta asignación testamentaria de la patria potestad, es cuando los padres o la madre han sido privados de la patria potestad por disposición del juez, ya por mala administración hayan sido removidos judicialmente de la guarda de los hijos. Pero de manera general los padres, al no estar limitados con esta patria potestad, bien pueden designar a los tutores o curadores según las formas que establece para la sucesión testamentaria la propia norma. No obstante de ello, los padres y cualquier otra persona pueden nombrar tutor o curador por testamento, por acto entre vivos, con tal que donen o dejen al pupilo alguna parte de sus bienes que no se le deba a título de legítimo. Alguien nos ha compartido una linda pantalla. A ver, ¿Alguna inquietud al ya. momento? Nótese la distancia. En este momento hemos hablado de la tutela y curaduría por donación, testamento o legación. Hemos aquí visto de que hay 3 clases de concesión de las curadurías: testamentarias, legatarias y dativas. ¿Alguna inquietud? Proseguimos. Al igual que en el caso simple, también se pueden nombrar 2 o más tutores o curadores vía testamento para que ejerzan a la par la guarda. Y el testador tiene la facultad de dividir entre ellos la administración. Pero ¿qué pasa si no la divide? Se entenderá que es equitativamente distribuida esa forma de administrar. Entonces, por un lado, nos presentamos ante el siguiente fenómeno. En caso de haber varios pupilos y los dividiera el testador entre los tutores y curadores nombrados, todos estos ejercerán de consuno la tutela o curaduría, mientras el patrimonio permanezca indiviso. Y dividido el patrimonio, se dividirá entre ellos por el mismo hecho, la guarda, y será independientemente entre sí. ¿Qué implica esto? 1, si no está dividido el patrimonio, todos los tutores, todos los que ejercen la guarda, la hacen de manera proindivisa. 2, cuando está dividido el patrimonio, lo hacen de manera independiente según la porción que ha sido fragmentada o dividida. En esto hay que tener en cuenta que el cuidado de cada pupilo toca exclusivamente a su respectivo tutor o curador, aún durante la indivisión del patrimonio. Es decir, que el tutor o curador tiene que ser designado específicamente para que puedan surgir a la vida los eventos de trascendencia jurídica. Sin esta división específica, mal pudiese darse el cuidado particular del pupilo en relación con el tutor o curador. Entonces, ¿qué pasa si el que testa llega a nombrar varios tutores o curadores para que ejerzan de consuno la tutela o curaduría, sin dividir entre ellos las funciones? Allí, ¿qué pasa? Que el juez, previamente, luego de escuchar a los parientes del pupilo,
confiará a uno de los que han sido designados tutores o curadores o al número de ellos que estime suficiente para dividir como mejor convenga ese cúmulo de responsabilidades para los intereses y seguridades del pupilo. Entonces, ante esa falta de división, resulta de que el juzgador es quien va a dar la luz verde de cómo se han de administrar estos bienes respecto del pupilo, para así diferenciar y establecer a manera clara la responsabilidad. Pues nótese que la tutela y curaduría no solo implica un ejercicio de administración de bienes, sino que estos además implican una alta gama de obligaciones y responsabilidades, tanto de los tutores curadores respecto a sus pupilos, como en la administración de los bienes. Estas tutelas y curadurías de carácter testamentario, por supuesto, admiten condición suspensiva y resolutoria y señalamiento de día cierto en que principien y terminen tales nombramientos. La condición suspensiva implica de que quiere decir de que queda en una pausa, en una vacancia, el evento de que suceda hasta que suceda para que rija tal tutela. La resolutoria implica de que una vez cumplidas las condiciones y resoluciones, se dará por terminado el mandato de esta administración, de los patrimonios y de la persona del pupilo. Así también puede tener un plazo, y el plazo se sujeta a la temporalidad de vigencia de esta tutela y curaduría. ¿Alguna cosa que especificar? Estimados participantes, registrar su asistencia por una sola vez. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien puede levantar la mano? Sí, doctor. Si no levantan la mano, usted coja el nombre y hágale una pregunta para ver si es que están entendiendo y están atentos a su ponencia. Muy bien. Entonces se ha generado la respectiva advertencia. Vamos a pasar al siguiente régimen de estas tutelas y curadurías. De la tutela o curaduría legítima. Tiene lugar la guarda legítima cuando falta o expira la testamentaria. Es decir, la legítima no hay testamento. O habiendo testamento expirado la disposición del testador. Y esta tiene lugar cuando, estando en vida los padres, se emancipa la persona en minoría de edad. Y allí, al emanciparse, se suspende la patria potestad por sentencia judicial. En ese momento, no existe ruta testamentaria. Esta se origina por ese efecto o ese acto emancipador del menor. Y entonces, allí, la guarda legítima tiene lugar específicamente cuando ha nacido ese rompimiento del vínculo de la patria potestad por la plena capacidad de administrar los negocios de la persona en minoría de edad. Entonces yo consulto aquí con el foro, ¿en qué momentos u ocasiones, por cultura general, puede emanciparse una persona en minoría de edad? Escucho primero voluntarios. ¿No hay voluntarios?
Pamela, le voy a activar su... A ver, Pamela, ¿cómo le va? Le voy a activar su audio, por favor. Adelante, Pamela. Active su audio. Buenas tardes, doctor. Buenas Tengo tardes. entendido, los adolescentes se pueden emancipar a los 16 años. Ujú. ¿Será siempre? Creo que es hasta cuando existan ciertas circunstancias que no puedan hacer que los tenedores de la patria potestad sean capaces de sobrellevar la misma. Muy bien. Hicimos una cosa casi a medias, ¿no? Pero estamos bien, Pamela. Vamos, ¿alguien más que complemente? Mónica, le voy a activar su audio, por favor. Mónica, tenga la gentileza de activar el audio. Gracias, Adelante. buenas tardes. Mónica Flores le saluda. Doctor, una curiosidad. Si una persona al estar ya emancipado a los 19 años, sea por haber contraído matrimonio o haber demostrado que se encuentra en capacidad económica para solventarse y no necesita de un padre, ya no es necesaria, por ejemplo, lo que decía, ya no es necesario, o lo que se hablaba de la tutela activa, ya no sería tutela activa en razón de que está emancipado. Ya Por no el, habría tutela de ninguna forma. por Porque el solo... hablábamos que para cuidaduría es solamente los 18 en adelante, para tutela de 16, los menores de 18. Pero si ellos ya están emancipados, ya no necesitarían de ninguna forma una representación, en el caso de algo hereditario, por ejemplo. Claro, en el solo hecho de alcanzar la plena capacidad de ejercicio de derechos, se desvanece la condición de menor de edad, ejemplo A, 18 años, genera de por sí un ipso iuri en pleno derecho la suspensión del régimen de tutela. Amén de esta cuestión, eso ya entonces ya estaríamos hablando de que llega a caducar la tutela. Por otro lado, si la causa que expresó la interdicción se desvanece, la curaduría también pasa a cesar, ya que son institutos para protección, son institutos de protección y que tienen una fuente de inspiración social para ayudar a aquel que de por sí no puede autogobernarse y que necesita del apoyo de la sociedad para regir los destinos de su patrimonio como de las personas. Doble dimensión siempre. Interesante lo que veo que han escrito Mónica Fernanda. Cuando los mayores de 16 años tienen la capacidad de obrar con algunas limitaciones. Supongo que se está refiriendo al evento emancipador. Cuando se demuestra que los padres habitualmente maltratan al menor, corren peligro su vida. ¿Será momento de emanciparlo allí? ¿O será el momento de conceder, de limitar una patria potestad para conceder una tutela distinta? ¿Qué opinamos? Gema Brown nos ha comentado esto, por eso le pregunto. A ver, Paul Chafla. Paul, active su micrófono, por favor. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor. Yo Hola, pienso buenas que tardes. sería incluso en el Código de la Niñez dice que se puede privar de la patria potestad cuando existe maltrato y maltrato psicológico. Sí, esa es una forma, la privación de la patria potestad, pero al privar la patria potestad, ¿implicará la emancipación? Son No, dos temas distintos. no implica la emancipación. No implica, ¿verdad? Bien.
No hay que confundir estos institutos jurídicos. La patria potestad, como ya lo he venido diciendo, se construye en ese conjunto de instituciones jurídicas, en ese conjunto de instituciones jurídicas que entrañan los derechos y obligaciones que tienen los padres respecto de los hijos. Y este conjunto de obligaciones solamente cesan por el hecho o el evento de la mayoría de edad. En consecuencia, no por el hecho de suspenderse el ejercicio de la patria potestad, implicará de que hay un acto de emancipación. No solamente se suspende la patria potestad por los maltratos, se suspende en definitiva por el abandono, se suspende por una causa de interdicción que los padres adquieran. Estas interdicciones que los padres adquieran van a llegar a afectar en el desarrollo integral del menor. Pero para precautelar este desarrollo integral del menor, nace el instituto protector, en caso de ser menor de edad, designándole un tutor o un curador según lo específico de la especie. En este caso, al tener suspendida la patria potestad, los padres requerirán de un tutor que haga la representación legal y pase a administrar los bienes que competan a la persona en minoría de edad. Les quiero pedir un momento, 5 minutos, tengo que contestar un llamado que me están haciendo. Ha sido un día muy intenso. Por favor, permítanme. Adelante, doctor. Hasta eso, por favor, las personas que no se han registrado, procedan a registrarse. Sí, les voy a mandar el link. Recuerden que este registro es solamente por una vez.
Muchas gracias. Venme prendiendo la luz. Ya. Muchas gracias. Ya. A ver. Habíamos hablado de la guarda testamentaria. Ahora hablemos sobre la guarda legítima. La guarda legítima es aquella que tiene lugar solo cuando ha estado viviendo con los padres, el hijo menor de edad, y este se ha emancipado siendo aún menor de edad. Y también se da esta guarda legítima cuando se suspende la patria potestad por sentencia del juez. ¿Quiénes están llamados a esta guarda legítima? Hay un orden de prelación. Primero, el padre, luego la madre. Realmente me preguntarán, hay una distinción de sexo en este momento, ¿no? Entendamos de que el Código Civil llega vigente hacia esta realidad actual desde el año de 1860, en que fue aprobado. El Ecuador aparece como república en 1830, 30 años después más o menos, 1860, 1865, es donde se publica el Código Civil, y desde allí hasta el presente no ha sufrido transformaciones, sino más que recodificaciones, ¿no? Entonces, se debe de entender de que la representatividad o la opcionalidad es igualitaria de derechos, tanto de padre como de madre, para esta guarda legítima. De ahí, luego de los padres, la ley establece que los demás ascendientes son llamados a ejercer esta guarda. Luego de los ascendientes, los hermanos del pupilo y los hermanos de los ascendientes del pupilo, es decir, los tíos. Entonces, la prelación la tenemos: padres, ascendientes, hermanos y tíos. Si cuando no hay lugar a la guarda del padre o la madre, el juzgador, luego de escuchar a los parientes del pupilo, toma la decisión de elegir a los demás ascendientes, y a falta de ascendientes, entre los colaterales, escogiendo, por supuesto, la persona que le pareciera o que se justificara que fuese la más ágil, la que dé mejores garantías, seguridades. Y de esta manera puede nombrar a uno o a varios y puede dividirles funciones para que ejerza esa tutela o curaduría según lo que corresponde. Entonces aquí viene lo que me preguntaba hace rato una de las compañeras, ¿no? Es que cuando está continuando ese pupilaje o esa tutela o curaduría, cesa el cargo de guardador legítimo. Ahí puede ser reemplazado por otro de la misma especie. Esto en cuanto a esta especie de tutela o curaduría. Vamos con la tutela o curaduría dativa. La dativa es la que da el juez. Cuando faltan las tutelas anteriores, no hay la tutela testamentaria, no hay la tutela legataria, no queda más que la tutela dativa. Esta tutela dativa se retarda, perdón un segundo. Mil disculpas, cuestiones que suceden. Bien.
La tutela o curaduría dativa es cuando ha faltado las otras tutelas anteriores. Entonces, ha sucedido un retardo por cualquier causa en discernirse, en entregarse esta tutela o curaduría. O durante el cumplimiento de este ejercicio, de este cargo, sobreviene un elemento impeditivo fuera de las voluntades y que impide, de alguna manera, al tutor o curador seguir ejerciendo esta función. Entonces, al conocer a esto el juzgador, designa un curador interino por el tiempo que dure el retardo o el impedimento. Pero cuando hay varios tutores y hay uno que puede suplir esta falta, o se trata de nombrar a un tutor o curador que en el presente desempeñe la tutela o curaduría. ¿Qué es lo que sucede? Puede este continuar con ella algún tiempo y no tendrá lugar el nombramiento de ningún interino. Así que cuando son algunos, no se debe en sí nombrar un interino. Pero, ¿qué sucede cuando la ejecución del curador dativo es definitiva? Este tutor ya no debe ser nombrado interino, sino un tutor definitivo. El juez, para elegir a este tutor dativo, debe oír a todos los parientes del pupilo y podrá, en caso de ser necesario, conforme a las reglas generales, nombrar a 2 o más tutores y dividir entre ellos las funciones como el caso de lo que se ha hablado en el tutor común en general. Si hubiere curador adjunto, podrá el juez preferirle para la tutela o la curaduría dativa. Bien. ¿Cuáles son las formalidades que deben de proceder al ejercicio de la tutela o curaduría? Toda tutela o curaduría requiere de una solemnidad que son las esencialidades que dispone la ley para dar valor a ciertos actos, valor que se los da a través de las formas. En toda tutela o curaduría tiene que ser discernida, justificada. Hay a excepción del curador para juicio, del curador ad litem, en particular de los divorcios. Es la excepción, es una designación de curaduría no discernida. Ya que en lo que es el curador ad litem, basta el decreto del juez y la diligencia de aceptación del cargo que vale por ese discernimiento que reemplaza. El discernimiento no es más que la motivación judicial que se expresa para poder asignar o entregar ese cargo o facultad de tutor o curador para que ejerza de dicho cargo. Para discernir esta tutela o curaduría, siempre será necesario que preceda el otorgamiento de cauciones o fianzas a que el tutor está obligado. Pues hay bastantes bienes, hay muchas de las veces que hay bienes que están en riesgo, intereses económicos, y por los cuales hay que garantizar una correcta y adecuada administración. A falta de esta fianza o garantía que se consigna, también se lo puede hacer mediante un inventario solemne en referencia y alusión a los bienes. ¿Quiénes son los obligados a prestar fianza? El cónyuge, los ascendientes y los descendientes. Es una de las excepciones. Otra de las excepciones son los interinos, llamados por poco tiempo a servir del caso. Los que se dan para un negocio particular sin administración de bienes. Y en definitiva, menos de estas personas, todos están obligados a consignar una garantía o una fianza. Los actos del tutor o curador que no llegan a ser autorizados por el discernimiento son nulos, pero el decreto, una vez que se discierne, una vez que se expide este decreto judicial, obtienen valor los actos anteriores de cuyo retardo hubiera podido resultar perjuicio
al pupilo. Por ende, el tutor o curador está obligado a inventariar los bienes del pupilo dentro de un plazo legal posterior al discernimiento. Son 90 días. Y sin antes de este inventario, mal puede tomar alguna parte de la administración, sino en cuanto fuera absolutamente necesario. Esta administración de los bienes debe ejercerlo como buen padre de familia. ¿Qué entendemos de esa administración como buen padre de familia? Amigas y amigos. ¿Qué nos diría Weddy Gutiérrez? Nos abandonó. Nos vamos a preguntar a Diana del Cisne, ¿qué entendemos por esa administración de buen padre de familia? Diana, tenga la gentileza de activar su micrófono, por favor. Tampoco estuvo. No, vamos a ir Valeria con Valeria. Hinojosa ha levantado la mano. Valeria, por favor, active su micrófono, gracias. Adelante, Valeria. Bueno, en cuanto a la administración como buen padre de familia, se refiere a que debe haber proteger los bienes, ¿no? Los bienes materiales, como también integridad del menor. Así es una administración con todo el deber, con toda la precaución y cuidado, como si se tratasen de propios y con una diligencia superior a esa. Perfectamente, Valeria. Cuando en esto, nótese que este inventario que están obligados a realizar por ese mismo conjunto de responsabilidades que tiene el tutor o el curador respecto a los bienes del pupilo que va a pasar a administrar, es tan ineludible que ni siquiera el acto testamentario puede eximir de esta obligación. Es decir, ni por manifestación de última voluntad del testador puede decir, lego la casa número tal ubicada en Chaupicruz a favor de mi hijo Julano de tal, para lo cual designo como tutor y le exonero de la obligación de practicar inventario al señor Rodrigo Pérez. Ni siquiera el testador puede hacerlo. Vaya viéndose que si el tutor o curador prueba que esos bienes tienen valores muy precarios y que son tan insignificantes de esos valores para que logre justificarse el gasto de la formación de inventarios, solo en ese caso, el juez, luego de escuchar a los parientes, remitir la obligación de inventariar solamente esos bienes y se puede exigirle o aceptarle el solo apunte privado, firmado por el tutor o curador y por 3 de los más cercanos parientes. Pero nótese, estoy hablando de valores ínfimos. Ahí le quita la solemnidad del inventario, pero le agrega la obligación del documento privado. Y, ojo, atestiguado por los parientes más cercanos, mayores de edad, o personas que tengan un nivel de respetabilidad. Porque el inventario tiene que ser hecho en una diligencia de inspección ante el secretario y testigos. Este inventario se practica en una diligencia constatativa judicial. También está en la ley notarial, no solamente en la norma sustantiva civil y la norma procesal, que es el COJAP, sino también encierra entre las obligaciones que se establece en el artículo 18 de la ley notarial. El inventario se hace en relación de todos los bienes, raíces, bienes inmuebles, muebles
de la persona cuyos bienes se hace el inventario. Y ahí se va pormenorizando de manera particularizada uno a uno. Y se va señalando lo que consiste en el número, peso, la medida, la expresión de la cantidad, de la calidad, explicaciones necesarias y todo este conjunto de actividades para cubrir la responsabilidad del guardador. Estos inventarios también tienen que tener a veces, no, a veces siempre, el sustento de los títulos de propiedad, las escrituras, la relación de estas escrituras, de lo que públicas y privadas como títulos de propiedad, los créditos, deudas de pupilo, de los que hubiera comprobante o solo noticia, o sea, todo lo que sea constancia tiene que estar dentro del inventario. Y el inventario es un presupuesto solemne. Si luego del inventario se siguen encontrando bienes de que al hacerlo no se tuvo noticia, o sea, de que a la fecha de que se levantó este inventario no se tuvo noticias y se llegan a saber de manera ulterior, porque ya sea que aparecieron nuevos títulos, que se desconocía esa fecha, se vuelve a hacer un inventario solemne de ellos y se lo agrega como un adendum al inventario anterior. En consecuencia, toda esta pormenorización pasa a proteger y a precautelar los bienes relativos al ejercicio de lo que le pertenece al pupilo por parte de los guardadores, tutores o curadores. Esta administración no solamente implica el deber y cuidado de buen padre de familia, sino también implica la representabilidad de la personalidad jurídica y de los actos judiciales y extrajudiciales que podrían llegar a menoscabar los bienes del pupilo. Y estos bienes deben de ser conservados, reparados, cultivados. Y solamente bajo decisión judicial puede enajenarlo siempre y cuando se trate de preservar o para la misma mantención de los mismos bienes del pupilo. ¿Esto qué quiere decir? Que no son bienes sujetos a libre venta o libre enajenación, sino que esta enajenación también se la hace mediante autorización judicial. También el tutor o curador no puede por sí mismo repudiar una herencia que de pronto le corresponde aceptarla o negarla por el pupilo. Para ello, para poder repudiar, requiere la autorización judicial. Nótese que en todos los actos de transmisión de bienes patrimoniales, siempre el tutor, por lo general, requerirá autorización judicial. En lo que concierne al dinero que se ha dejado donado al pupilo para la adquisición de los bienes raíces, este dinero no puede ser destinado a ningún objeto que le impida o que limite la administración de los bienes, salvo que haya autorización judicial con conocimiento previo de causa. Entonces, si suceden problemas legítimos, legales, en alusión a los bienes, al dinero, en donde ha habido verbo y gracia, un ejemplo de usurpación de propiedad, verbo y gracia, un ejemplo de ocupación ilícita de bienes, es deber del tutor y curador ejercer las acciones legales y representar a la persona en minoría de edad. Este deber y obligación de esa persona de representar a la persona en minoría de edad implica una representación de la personalidad jurídica para la defensa de los conjuntos de derechos y prerrogativas que existen
en alusión a esos bienes. Vender de manera libre y voluntaria estos bienes no lo puede hacer. Virtud de la sencilla razón que la ley precautela al incapaz y la única forma de cómo vender estos bienes o enajenarlos es con autorización judicial, siempre y cuando se demuestre que son para gastos del propio pupilo o la administración de sus mismos bienes. En igual virtud, los dineros solamente pueden ser invertidos dentro de ese conjunto de bienes. Aquí han escrito algo, no vi hace rato. A ver, en el inventario de un menor de edad, el cual dichos inmuebles estén en varios cantones, provincias, ¿cómo procedería? ¿Se hace un solo inventario o en cada cantón? Providencia se debe hacer el inventario del pupilo. En el lugar del domicilio recae la jurisdicción y la competencia del juzgador. Cuestión primaria. En principio, no es una regla globalmente general, pero hay que levantar un solo inventario. No es que se levantarán varios inventarios. Nótese que solo en el caso de descubrirse ulteriormente más bienes, es que se hará el nuevo inventario, pero para anexar al anterior. Pero el inventario solemne va uno solo. Entonces, posiblemente haya un traslado del secretario para realizar ese levantamiento de inventario, pero no podríamos hablar de inventarios aislados por jurisdicción. Los gastos del inventario, ¿a quién pertenecen? Los gastos del inventario no pertenecen al tutor ni al curador. Los gastos del inventario pertenecen a los bienes del pupilo, a los bienes y al dinero del pupilo. En consecuencia, si algo ha gastado el tutor o curador, tiene derecho a que se le repongan en la cantidad de estos gastos que ha practicado. No son un patrimonio propio para que le sean imputables al tutor y curador. Pero nótese, por el disipamiento de los bienes, responde el tutor o curador. Algo está preguntando allí, dice, por favor, para el registro. No, creo que no es para mí. No, doc, ya les vuelvo a reenviar. Gracias. Ya. Entonces, en este conjunto de situaciones, yace la obligación. Claro, un inventario de una tutela o curaduría en alusión a bienes debiese inscribirse en los respectivos registros de la propiedad. Claro, también es una norma de precautelación. Entonces, tal inscripción, al momento de pretenderse enajenar, recuérdese, la venta de cosa ajena, por ejemplo, es válida. Si la venta de cosa ajena, por ejemplo, es válida, la razón de notificación o de inscripción en el registro de la propiedad de que son bienes tutelados o bajo guarda, genera un acto de conocimiento a la sociedad para, por medio de esa publicidad, limitar o evitar un perjuicio económico a quienes adquieren. Uy, Pamela Zarango pregunta algo interesante. Dice, buenas tardes con todos. Doctor, si una persona tiene carnet de discapacidad, ¿se debe declarar primero la interdicción directamente, solicitar la curaduría? Tal vez quiero entender la intención de la pregunta. No por el hecho de que una persona tenga capacidades especiales o, como lo menciona la compañera, discapacidad, implica de que está sujeta a interdicción. Pero voy a obviar esto. No por el hecho de ser una persona ciega, no por el hecho de ser sordo, significa de que está sujeto a interdicción, sino que tiene que haber un factor que verdaderamente pruebe de que no puede gobernarse, es decir, no puede ser responsable. Su cerebro no llegará a una nueva madurez que le permita la administración
de esos bienes. En ese caso, no por el evento de tener el carnet de discapacidad, implicará de que está automáticamente en riesgo o sujeto a ser demandado para una interdicción. Pero si se prueba de que hay factores que en su voluntad no puede discernir entre el bien y el mal, lejos de que tenga o no carnet de discapacidad, puede pedirse la interdicción. Puede ser carnet de discapacidad, pueden dar a alguien con una paraplegia y no por el hecho de poseer una paraplegia implicará de que esta persona es candidato a ser interdicto. Interesante pregunta, un usuario a todos. ¿Cuál es la garantía necesaria o pertinente cuando se nombra curador a un interdicto del cual ya fallecieron sus padres? No es casado y los únicos parientes son sus hermanos. A un interdicto del cual ya fallecieron sus padres, no es casado y los únicos parientes son sus hermanos. ¿Recuerdan los grados de prelación? ¿No? Se da en primer lugar la tutela y curaduría a los padres, luego a los ascendientes, luego a los hermanos y a los tíos era por final. Estos no están sujetos a una fianza o garantía, lo establece por excepción la ley. De ahí, cuando no está dentro de estos grados de parentela, es cuando surge este requisito legal de las garantías. Eso es lo que debemos decir en aquello. Bien, vamos a avanzar. A ver, habíamos hablado de que para la venta se necesita autorización judicial. Para donar los bienes de esta persona, también es prohibido. No puede donarse. No puede. Hay esa limitación donativa. En esa limitación donativa, aún previa autorización del juez, y solo con tal autorización del juzgador, pueden hacerse donaciones en dinero u otros bienes muebles del pupilo. Y no les autoriza el juez, sino por su grave causa, como de socorrer a un consanguíneo necesitado, de contribuir al objeto de beneficencia pública. Son factores subjetivos por los cuales el juzgador podría llegar a autorizar un acto de donación. Cuando hablamos de las remisiones, es decir, de aquellas compensaciones, de aquellas cosas que se obsequian, se aprecian las mismas reglas de la donación en lo que son la administración de los bienes del pupilo. ¿A quién se hacen los pagos de las deudas que son del pupilo? Al tutor o al curador. Y solamente mediante ese pago quedan liberados respecto del pupilo. Aquí deviene algo. Amigas y amigos, el tutor o curador tiene de manera implícita la obligación de llevar cuenta fiel, exacta y de manera documentada de toda la actividad administrativa del día a día y exhibirla cada vez que vaya terminando su administración. Exhibirla cuando va a restituir los bienes a quien por derecho corresponda y a pagar el saldo que resulte en su contra. Está obligado, pues, a rendir cuentas. El acto de rendición de cuentas es una exigibilidad solemne de indicar la buena administración que se ha llevado respecto a los bienes.
lo cual implica que responderá incluso por daños y perjuicios, e incluso por un lucro cesante o daño emergente que puede ocasionar la mal llevada administración de esos bienes al tener la incapacidad de rendir tales cuentas. Entonces, no es solamente un acto de confianza, un nombramiento de confianza, la designación de tutor o curador. Es un acto que imprime la exigibilidad del ejercicio de derechos y obligaciones, una función de proyección de responsabilidad social. Otra de las limitantes es que los tutores o curadores no pueden contraer matrimonio con los pupilos, pues. Si son ellos quienes están administrando los bienes, la ley, la inteligencia de la ley ha designado de que esa categoría conllevaría a un disipamiento o confusión de los bienes. Aquí preguntan algo. Si la tenencia la tiene la madre del menor, la rendición de las cuentas de las pensiones alimenticias la puede solicitar, pedir el padre del menor. No confundir, una cosa es la tenencia. No por el hecho de que existe el régimen de tenencia, que es como un guardián a quien la ley le concede entre ambos progenitores, cuando estos se separan o se divorcian, para que esté con él. Porque aquí juegan otros principios, corresponsabilidad parental. Y este principio de corresponsabilidad parental hace de que los derechos y obligaciones que devienen de la patria potestad la manejen ambos. Por ende, cuando están bajo esa patria potestad, recuérdese que la regla imprime de que no se le puede nombrar tutor a esta persona en minoría de edad. Y las pensiones alimenticias están obligados tanto el padre como la madre por imperio de la propia patria potestad. Y por ende, nada tiene que ver con el rey. Tan tutor es el padre que no vive con el hijo, como la madre que está divorciada del padre. Tan tutor es el uno con el otro como efectividad del principio de la igualdad de derechos y obligaciones entre estos. Buenas tardes, doctor. Para solicitar la curaduría de una persona con una enfermedad mental, ¿la debo solicitar al juez como demanda? Claro, es una demanda, sí, en principio nace de la jurisdicción voluntaria. De esta demanda de jurisdicción voluntaria tiene que proponerse ante el juzgador de la jurisdicción competente y adjuntar los respectivos o realizar el anuncio de prueba, adjuntar los respectivos exámenes que van para ello. Debe ser una enfermedad mental tal que impida razonar o gobernarse por sí misma a esta persona. Dice aquí, referente a los bienes del pupilo, el tutor para hacer todo tipo de acto, como hipotecas, prendas, entre otros actos, necesita permiso judicial y si necesita permiso, ¿cuándo no lo necesitaría? Si va a generarse una hipoteca o una prenda, implica de que va a gravar los bienes. La norma general es que los bienes del pupilo no pueden enajenarse salvo autorización judicial. Menos aún hay una prohibición global de donación y esta prohibición global de donación solamente el juez la puede dar bajo ciertos condicionantes cuando trata de dar una ayuda imperiosa a otro familiar, cuando hay una labor o una actividad de acto sublime, supremo de caritatividad y de caridad. En estos eventos el juez excepcionalmente puede autorizar donar. Entonces, si va a gravarse un bien, tiene que darse los justificativos para que el juzgador lo autorice. Pues el gravar un bien, el hipotecar o prendar, es una forma de limitar el uso y goce del derecho de propiedad, ya que está condicionando. Y la deuda que adquiera en el bien tiene que ser justificada, ya sea para la manutención del bien, ya sea para el propio emprendimiento, etcétera. Tiene que ser justificada para llevar a esa realidad. Interesantes preguntas. Más escriben que hablan, ¿ah?
pero están bien. ¿Qué otra parte haría falta revisar con más precisión? A ver, la administración, la donación, la venta. Hemos hecho casi un recorrido. Acerca de la responsabilidad hemos hablado. Bien. Cuando está en minoría de edad, hace rato hicieron una pregunta que concernía a la privación de la patria potestad de los padres, ¿no? Y eso pudiera suceder cuando la persona está en minoría de edad. Entonces, lo que respecta a la crianza y educación del pupilo, el tutor tiene la obligación de conformarse con la voluntad de la persona o personas encargadas de educarle a la persona en minoría de edad, sin perjuicio de ir ante el juez a exigir cuando lo crea necesario. Pero en caso de negligencia de quienes están encargados de esa crianza, porque no necesariamente el tutor le está criando al pupilo, de esa crianza y de esa educación, el tutor debe de esforzarse por todos los medios en hacerles cumplir su deber y, si fuera necesario, acudir incluso ante el juzgador. Cuando los padres no proveen de un testamento a la crianza y educación del pupilo, según la posición que tenga social que tenga la familia, podrá el tutor sacar al pupilo y satisfacer esas necesidades de los frutos de los bienes que administra. Entonces, nótese, no siempre implicará de que el tutor, curador, cohabita o está encargado de de la satisfacción de estas necesidades del pupilo. Claro, y puede estar siempre bajo el cuidado de sus progenitores, sí, no por el hecho de tener un tutor implicará de que no está con los progenitores. Habrá una situación de suspensión de patria potestad, habrá una cuestión en donde el menor quedó bajo el amparo y cuidado de sus abuelos, tíos, que ya no tendrían la patria potestad en teoría, sino que esta es exclusiva y particular de los padres. Cuando un menor adulto carece de tutor y no tiene quien le autorice el ejercicio de ciertos actos, puede pedir incluso autorización al juez para que le designe un tutor. Esto quiere decir que de cierta manera la legislación se ha preocupado de dar satisfacción a los derechos de aquellas personas que están catalogadas como incapaces para potenciar sus conjuntos de obligaciones y responsabilidades. A ver, parece que suena una interesante pregunta. La una pregunta dice, si el padre de un menor está deudando pensiones alimenticias, ¿se puede solicitar el cambio de patria potestad de la madre por maltrato al menor? Bueno, la pensión alimenticia es un deber y una responsabilidad que deviene de la patria potestad. Y si está deudando pensiones alimenticias, implica de que no hace un ejercicio con responsabilidad de sus funciones. Al menos así lo estima la ley, de que tiene que esforzarse por la buena crianza y el desarrollo de la persona en minoría de edad. Pero si no puede, adeuda pensiones alimenticias por un acto de pobreza,
La pobreza no puede ser un factor determinante para limitar o comprimir derechos. En consecuencia, esta persona que no tiene la capacidad económica de satisfacer, cuando llegue a ver el maltrato de parte menor, generando un incidente de rebaja de pensión alimenticia, es muy probable de que pueda acopiar o captar la tenencia para sí y pedirse la suspensión de la patria potestad de la madre. Pudiera darse, por supuesto. Aquí hay otra pregunta que dice, los exámenes para acreditar la intervención pueden ser también hechos antes de la interposición de la demanda, claro, por entidades médicas privadas y posteriormente acreditadas por el IES. Pues necesarios sean solicitados en el acceso de la prueba para que sean recién en el procedimiento por un perito pertinente. Puede haber un historial clínico de una casa de salud privada, de una casa de salud. Lo relevante es que sea una casa de salud autorizada. Y estos elementos pueden servir de probanza para el ejercicio, por supuesto. Por supuesto. No es necesario que esté el IES. El IES tiene una relación con el trabajo y no tiene una relación precisamente con el derecho a la salud. Bien, amigas y amigos, ¿qué les ha parecido esta larga charla acerca de tópicos generales de las tutelas y curadurías? Por favor, tengan la gentileza de interactuar. Les pido a los que están ahora presentes hoy tarde. ¿Quién puede dar una opinión? Voy a preguntar, perdón, doctor, a la compañera Luciana Sánchez. Luciana, tenga la gentileza de activar su audio, por favor. A ver. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches y compañeros todos presentes. Para mí me pareció muy interactivo también el curso que usted nos impartió, doctor. Muchas gracias. Y de mi parte no tengo ninguna pregunta. Me quedó muy claro lo que usted nos ha impartido en esta clase. Muy Gracias, bien. Luciana. María José Caicedo tiene una pregunta, doctor. Le voy a dar la palabra. María José, active su audio, por favor. Bueno, preguntas no tengo porque me ha quedado muy claro, son temas muy importantes que en el transcurso de nuestra carrera debemos saberlo como temas básicos. Entonces, quiero agradecerle al doctor por impartir sus conocimientos con nosotros, que nos sirve de mucha ayuda. Muchas gracias a usted, María José. Gracias, María José. No sé, doctor, si usted tiene alguna otra inquietud para hacerles alguna pregunta a los participantes o damos por cerrado esta charla. Qué lindo ver los comentarios de cada uno de los participantes. Bueno, ojalá tengamos la pronta oportunidad de seguir compartiendo de manera más seguida. Cualquier situación, existe ahí la plataforma. Luego con la Escuela de la Opción Judicial se coordinarán tareas ulteriores posiblemente. De mi parte, muchísimas gracias y mil disculpas el conjunto de actividades que hubo que hacer para que podamos estar aquí concentrados y reunidos. Casito nos hace fallar cosas del destino. Muy buenas tardes. Doctor, muchas gracias por su excelente ponencia. Damos por terminado la misma. Muchas gracias a todos. Una buena tarde y una buena noche. Hasta mañana. Hasta mañana.